Bueno, estamos estudiamos la semana pasada el prefacio de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Estamos en el libro del Éxodo y hablamos algo la semana pasada que es bueno recalcarlo otra vez. Recuérdense que, porque eso no se habla, recuérdense que dijimos que el Señor hace con su pueblo, ¿qué cosa? Un pacto, una alianza. Y la alianza, recuérdense que la alianza, hablamos lo que es una alianza la semana pasada. ¿Se acuerdan lo que es una alianza? Un contrato es un intercambio de ¿qué? De cosas. Yo te doy esto y tú me das eso. Una alianza no es un intercambio de cosas. Una alianza es un intercambio de vida. Yo soy tuyo y tú eres mío. Es la gran diferencia entre un contrato y una alianza. Las personas que hacen un contrato, después que lo firman, no se vuelven a ver. La alianza forma familia. La alianza forma vínculos familiares. Por eso dijimos que ¿a qué se parece el pacto de Dios con Israel? A matrimonio. Bueno, es más que se aprendieron bien la lección. Pero dijimos que a pesar que la alianza es eterna, la alianza tiene estipulaciones. Y vamos a ver que al final del libro de Éxodo y en Deuteronomio hay estipulaciones. El Señor va a decir al final de todo el Deuteronomio, que es la segunda ley, va a decir, si cumples lo que yo te he mandado hoy, sobre ti vendrá esta bendición. Más si incumple lo que hemos pactado, sobre ti vendrá esta maldición. No es que el Señor maldice, es que el Señor va a decir lo que cae sobre las personas que se apartan de una alianza que hacen voluntariamente con Dios, porque esta alianza la hizo Israel voluntariamente con el Señor, porque Moisés le preguntó, ¿quieren ustedes sellar esta alianza? Es como explicamos en el matrimonio, que antes de la ceremonia de matrimonio, el sacerdote pregunta, ¿han venido ustedes libremente? Libre y voluntariamente. Y ambos tienen que decir en voz alta, sí, hemos venido. Eso es una alianza. Por eso San Pablo en Efesios 6 dice que lo más cerca de la alianza de Dios con Israel y con nosotros, con la iglesia, es un matrimonio. Por eso los místicos llaman la unión de Dios con su pueblo matrimonio, donde Dios es el novio y la iglesia, en este caso Israel, es la novia. Pero vimos que las estipulaciones del pacto tenían bendición y tenían maldición. Vemos que Israel no cumplió el pacto. Israel incumplió totalmente el pacto. Y no solo incumplió totalmente el pacto, mató al testador del pacto, que es el Mesías, el Señor Jesús. Por eso vemos que el libro del Apocalipsis, y ya estudiamos aquí hace como 2 años, el libro del Apocalipsis, ¿qué es lo que narra el libro del Apocalipsis? Lo que le sucedió a Israel por no cumplir el pacto. Los 7 sellos que se desatan son las 7 estipulaciones del pacto con Israel. Cada vez que se recuerdan cuando aparece el libro en el cielo. ¿Alguien podía abrir el libro? Nadie podía abrir el libro. ¿Quién es el único que pudo abrir el libro? Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué nadie podía abrir el libro? No, porque todos habían incumplido el pacto. ¿Quién es el único que había cumplido el pacto? Dios. Por eso Él es el que puede abrir el libro. Y según va rompiendo los sellos, o sea, según se va abriendo el rollo, van cayendo sobre Israel las maldiciones del incumplimiento del pacto. Y vemos como Israel se acaba el mundo de Israel desaparece, el templo, todo el pacto de Dios desaparece. Dijimos que Dios tiene un pacto con nosotros, que lo hizo Jesús en la cruz. Y quiero recalcar eso. Se recuerdan que dijimos que el pacto que Jesús hizo en la cruz también tiene incumplimientos. ¿Y nosotros lo incumplimos o no lo incumplimos? Lo incumplimos más que Israel. Y yo le dije a ustedes, ¿por qué no cae sobre nosotros el castigo del incumplimiento del pacto? Dijimos, para los que no vinieron, pues ya veo que se lo recuerdan bien, pero para los que veo que todos están desesperados por decirlo porque se acordaron bien, gracias a Dios. Dijimos que sobre nosotros no cae el castigo del pacto que hemos violado en el Cristo, porque Jesús en la cruz cumplió el castigo de los que incumpliéramos el pacto. Por eso lo que cayó sobre Israel, que debía caer sobre la iglesia, no cae sobre nosotros, ya cayó en Cristo. Por eso dijimos que el pacto se cerró el Jueves Santo en la Eucaristía, cuando Cristo dijo, esta es la sangre de mi alianza nueva y eterna. Jesús firmó el pacto con nosotros en la Eucaristía, por eso la Eucaristía es la fiesta del pacto. Y en la cruz Jesús, ¿qué hizo? Cargó sobre él el castigo que debía caer sobre nosotros si incumplíamos el pacto. Eso es muy importante para entenderlo, porque uno dice, ¿por qué sobre Israel había tantas cosas y sobre nosotros que estamos peor que lo que hizo Israel no sucede absolutamente nada? ¿Por qué a nosotros no sucede nada? Porque ya Jesús. Pero este pacto se va a cumplir y cuando Jesús venga,
para la plenitud del pacto, final de los tiempos, ahí sí la cosa va a ser de separación de los que están en el pacto y de los que se han puesto fuera del pacto. Eso es muy importante hablarlo, pero estamos en este capítulo 20 del Éxodo, cuando estamos hablando de cuando el Señor da, en el medio de la teofanía, en el medio de la teofanía, de la manifestación gloriosa de Dios en el Sinaí, porque fíjate que esta ley el Señor no la da hablando con Moisés, como que habló con Abraham. ¿Se recuerdan cuando habló con Abraham? Que le dijo a Sara, el año que viene, cuando yo pase por aquí, Sara estará embarazada. Eso fue una conversación de tú a tú, inclusive hicieron una comida. Aquí no, este hablar de Dios con Moisés cuando da los 10 mandamientos, lo da en el medio de una teofanía, donde está el monte ardiendo de fuego, la trompeta sonando, el monte lleno de humo, el monte temblando en el medio. Se ve que es una cosa grandiosa en el momento en que el Señor da estas palabras a Moisés. Por eso, la palabra decálogo significa en Israel, de Israel, en el sentido de Israel, 10 palabras, es lo que significa decálogo. 10, más que 10 mandamientos, 10 palabras. Son las 10 palabras que el Señor va a decir al comienzo de establecer el pacto con la casa de Israel. Y el decálogo solamente se puede entender dentro del contexto de la liberación de Egipto. Por eso el prólogo del decálogo, que está en el capítulo 20 del Éxodo, versículo 1, es: yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó del país de Egipto, del que te sacó de la esclavitud. Todos los mandamientos que ves lo ligado a este versículo 1 y 2. Dios se presenta a Israel no como un Dios cualquiera, sino que el Dios 3 meses antes los liberó ¿de qué? Del poder de Faraón. Y por eso comienza el capítulo 20, los mandamientos comienzan como el diálogo de Moisés con el Señor en la zarza ardiendo, cuando le dijo, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Ahora vuelve a decir el Señor, yo soy. Vuelve a decir, poniendo en relación lo que va a suceder con aquel que mandó a Moisés a liberar a Israel. Por eso dice, yo soy tu Dios, el que te he sacado de Egipto. Y de ahí el pueblo de Israel va a saber en toda la historia que toda la liberación, todo el bien, todo lo que ha tenido, todo el reino de Israel, todo lo que el Señor le ha dado, viene de un solo Dios. Y pueden identificar al Dios fácilmente. Dios se identificó anteriormente con Moisés en la zarza, se identificó con el Dios de la alianza, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí se va a identificar como el Dios que te sacó de Egipto. El encuentro de Dios con Abraham marcó una etapa del pueblo de Israel. Ahora la liberación de Israel, el atravesar el mar a pie enjuto, va a marcar para toda la vida la noche de la Pascua, como hablamos cuando hablamos de la Pascua, va a marcar para siempre la relación de Dios con Israel. Él va a ser el Dios libertador, el Dios que lo saca de Egipto. Dijimos también que los mandamientos, ustedes tienen, para poder leer los mandamientos, ustedes tienen que imaginarse que no hay número. Porque ustedes ven ahí, capítulo 20, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4. Pero cuando el Señor da esto, como se escribe en la tabla, no hay número. Todo está, pues, en los números como que nos impiden un poco entender lo que el Señor dice, porque cuando hay números como que nosotros dividimos y pensamos que uno no tiene nada que ver con otro. Para entender los mandamientos tienen que mirar esto sin número. El Señor no lo dio con número, lo dio todo de corrido. Por eso, el que le pone numeración a los mandamientos, dijimos que era San Agustín. San Agustín es el que le pone numeración a los mandamientos como lo conocemos hasta el día de hoy en el siglo IV. O sea que no estaban numerados. San Agustín enumera estos 10 mandamientos en estas secciones que el catecismo de la iglesia lo va a explicar magníficamente. Y sobre todo tenemos también que ver como el decálogo como una unidad. ¿Qué le quiere decir con eso? Que si uno peca contra un mandamiento, peca contra todo. Hay gente que saca un mandamiento y saca... No, si tú pecas contra un mandamiento, pecas contra todos los mandamientos, porque el decálogo no es una sección separada uno de otro. El decálogo es toda una unidad completa. Muchas veces la gente no ve eso. Es la alianza. Tú no puedes decir, si tú compras un carro, yo pago la letra, pero no pago los intereses.
Ustedes pueden decir eso. O no te pago este mes, te voy a pagar cada 3 meses. Ustedes pueden decir eso. Tú tienes que ajustarte a todas las estipulaciones que te ponen en el contrato. Esto es una alianza, y aunque no es un contrato, es una alianza, pero así mismo tú no puedes decir, yo tomo esta parte y dejo la otra. Toda la ley hay que tomarla continuamente. Y dijimos, después Jesús más adelante, vamos a ver al final lo que Jesús dice de los mandamientos, pero sobre todo tenemos que fijarnos que nosotros vemos los mandamientos como una ley. Los mandamientos, el Señor no los dio como una ley, el Señor dio los mandamientos como un camino de santidad para Israel. Anteriormente a esto, la gente no sabía qué Dios quería que fuera la conducta del hombre. Por eso los patriarcas tenían 4 o 5 mujeres y por eso pasaban cosas raras anteriormente a esto. El hombre no sabía cómo Dios quería que nosotros nos comportáramos. ¿Y cómo estaba la naturaleza del hombre? Dañada por el pecado. El hombre andaba a su libre albedrío. A partir de aquí el Señor da una norma de cómo Él quiere que nosotros vivamos para agradarle a Él. Esos son los 10 mandamientos. Vamos a estudiar los mandamientos de acuerdo a cómo los divide San Agustín, a pesar que no están divididos sí en la Biblia, pero vamos a hablarlo de la forma que lo dice San Agustín. Y dice en el capítulo 20, versículo 1, Dios pronunció estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella ni le darás culto, porque yo soy tu Dios. Yo tu Dios soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el primer mandamiento, como nos los presenta la forma en que lo divide San Agustín y como nos los presenta el Éxodo. Y en todo esto tenemos que ver, no podemos ver esto, como le dijimos, no podemos ver esto como un mandamiento de diferentes secciones. Desde el principio hasta el final, sin número. Yo soy el Dios que te sacó de Egipto. No tendrás otro Dios fuera de mí. Ahí comienza, todos estos mandamientos están relacionados a estas palabras. Yo soy quien te saqué de Egipto, no tendrás otros dioses. Fíjate que dice no otro Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Por qué el Señor comienza con esto? Porque en la cultura egipcia, que es donde vivía Israel, se adoraban cientos y tantos de dioses. En la cultura egipcia había Dios del agua, el Dios del Nilo, el Dios del sol, el Dios del viento, el Dios de las plantas, el Dios de los oasis, el escarabajo, el buey, el cocodrilo, el hipopótamo. Todos esos eran dioses para el pueblo de Egipto. ¿Se recuerdan que Israel viviendo en Egipto, qué le pasó a Israel viviendo en Egipto? Se contaminó de la cultura de Egipto y terminó adorando otros dioses también. 400 años dentro de Egipto se hicieron egipcios. Recuérdense y esto es clave, ¿qué dijo Séfora cuando conoció a Moisés, que le dijo a su padre Jetro? Séfora: un egipcio me ayudó a recoger agua. ¿Y quién había sido? Moisés. Pero ¿qué dijo? ¿Quién vio a Séfora? Un egipcio. ¿Por qué? Porque no había diferencia entre Egipto e Israel, porque 400 años conviviendo juntos y sin ley, los israelitas terminaron siendo como los egipcios. Y eso es el peligro que nos puede pasar a nosotros viviendo en el mundo pagano que vivimos hoy. Que podemos terminar siendo exactamente igual que los paganos. Y alguien nos puede ver por la calle, identificar a nosotros como si fuéramos un pagano. A mí me escribe un muchacho de WTN y me dice: ¿es malo hacerse tatuaje? Y yo le digo: no es malo hacerse tatuajes, eso no está condenado en la Biblia. La Biblia dice que no te hagas tatuajes, pero son tatuajes cultuales que se hacían los seguidores de los dioses. Estos tatuajes que se han hecho no está condenado por la Biblia. Un día una señora me dio un escándalo aquí afuera porque yo dije eso. No es pecado, pero ahora yo le digo a estos muchachos, pero aquí hay que aplicar lo que dice San Pablo. Todo me es permitido, mas no todo me conviene. Yo digo, ¿conviene que un siervo de Dios sea identificado con la cultura de heavy metal y de la basura de la droga que hay por ahí? No, entonces tú no te puedes hacer tatuaje. No porque Dios lo prohíbe, sino porque nosotros no podemos seguir identificándonos con el mundo.
y que una persona vea un siervo de Dios que recibe el cuerpo de Cristo todos los domingos y tiene tatuaje por ahí y que te confundan con una de las basuras que andan por la calle que ustedes y yo conocemos. Ese es el punto. Nosotros estamos, lo dijo Jesús, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y por eso el Señor comienza diciendo bien claro, como se podía tener cualquier dios en Egipto, los adoradores de Ra podían adorar a los de Osiris, y los de Osiris podían adorar a Isis, y los de Isis podían adorar a Amon-Ra, como hoy pasa en la India. En la India hay multitudes de dioses, y los que adoran a Shiva pueden adorar a Vishnu, y los que adoran a Vishnu y Shiva dicen que pueden adorar a Cristo. Porque como hay multitudes de dioses y todos son iguales, pero el Señor comienza diciéndole a Israel algo nuevo, algo que no tiene que ver con ninguna cultura que rodea a Egipto, ni a Babilonia, ni a los caldeos, ni siquiera a las tribus que rodeaban a Israel. Dice, no tendrás otro Dios fuera de mí. Esto es algo totalmente nuevo, porque si Israel hubiera copiado esto, como dicen, de los demás pueblos, ¿cómo hubiera sido Israel? Adoradores de muchos dioses. O sea, esto que está aquí, tú te das cuenta cuando lees el Decálogo, que hay alguien por encima de Israel que le está diciendo, tú tienes que hacer esto, esto y esto, que va en contra de toda la cultura. Algo que en la cabeza de Israel no podía existir. Todas estas cosas que le van a poner, que era normal entre la gente que ellos se criaron. Tú te das cuenta que hay una mentalidad superior que está diciendo al Israel, esto, hace esto, y hace esto, que va en contraposición con todo lo que Israel conoce hasta ese momento. Y a nosotros nos parece sencillo, pero Israel es muy duro, viniendo de 400 años de vivir en una cultura politeísta, que el primer mandamiento que Dios le pone es, no tendrás otro Dios fuera de mí. Afuera Ra, afuera Osiris, afuera Isis, afuera todos los dioses que tú has conocido hasta ahora. Hermano, este sí mismo mandamiento, que estamos en otra alianza, sigue siendo mandamiento nuestro. No podemos tener otro Dios fuera de Dios. Adorar a un Dios que no es el Dios que ha sido revelado a través de Jesucristo es idolatría. Es idolatría. Y hoy en día los protestantes, los que continuamente dicen, porque los santos son ídolos. Y esa pobre gente que tiene muy poca cultura y los manipulan, ellos no tienen la menor idea de qué cosa es un ídolo. ¿Qué cosa es un ídolo? Un ídolo es lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Tenemos que repetir, un ídolo es lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Puede ser una estatua, pero yo creo que hoy en día, no sé, hay que estar un poco más de la cabeza para pensar que una estatua es Dios. No sé, si alguien tiene en su casa una estatua de San Judas, piensa que ese es Dios poderoso, lo que necesita no es confesión, es un electroshock. Porque hoy en día yo no creo que una persona, para que haya un ídolo, tú tienes que decir, esto que está aquí es Dios Todopoderoso. Yo puedo decir que esa estatua de la Virgen es Dios Todopoderoso. Te daría más de la cabeza, esa estatua de madera con ojos de vidrio. Eso no es Dios. Entonces, si para mí esa estatua no es Dios, no es un ídolo. Yo digo que este Cristo que me salvó y me redimió, y voy corriendo a... Yo no puedo decir que ese es Cristo. Eso es una estatua de madera, eso no es Cristo. Ese es Cristo que murió en el Calvario por mí. No, eso es una estatua. Entonces, si yo no reconozco que ese... Ahora sí digo, ese mismo Jesús que resucitó entre los muertos, entonces yo soy un idólatra. Porque yo estoy poniendo esa estatua, ¿dónde? En el lugar de Dios. Si ustedes vienen aquí un martes y ponen una foto mía aquí, se sientan a esperar que la foto mía les dé clase, ustedes están muy mal. Eso es lo que es la idolatría. Pensar, si ustedes piensan, ustedes un retrato mío les puede dar clase. Usted no puede pensar que esa estatua, eso es un retrato de Jesucristo, pero eso no es Dios verdadero. Para que haya, la idolatría es algo profundo. La idolatría es que tú dices, el Dios de Israel no es Dios. El Dios es esto. Y hoy en día la idolatría toma formas muy sutiles. Y por eso podemos decir más allá que hoy en día, para que entenderlo, sería más que decir que lo que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Podemos decir que ídolo es lo que ocupa en tu vida el primer lugar y que no es Dios. Porque hoy la cosa se ha puesto más sutil. Tú tienes que preguntarte, ¿qué es lo que ocupa el primer lugar para mí? Si la respuesta es que el primer lugar para ti es tu trabajo, eso es un ídolo. Porque tu vida va a girar en función a qué?
y tu trabajo te va a dominar. Y vas a llegar a tu casa a las 11 de la noche y no te vas a ocupar de tu hogar, porque para ti lo primero es el trabajo. No te vas a ocupar de formarte en la fe ni de Dios, porque para ti lo primero es el trabajo. Si para ti lo primero en tu vida es conseguir droga, porque eres un drogadicto, y tú no puedes vivir sin la droga, porque cuando te falta la droga pierdes que la vida tuya no tiene sentido, tienes ansiedad, es el ídolo tuyo, es la droga. La droga es quien maneja tu vida. Si el primer lugar para ti en la vida es el sexo, tener sexo y sexo y sexo a costa de lo que sea, y lo demás viene después. El sexo en tu vida es un Dios. Una cosa buena, y se lo he dicho una pila de veces, una cosa buena puede ser un ídolo. Si para ti lo primero en tu vida es tu mujer o tu marido, eso es un ídolo. Si para ti lo primero en tu vida es tu hijo, eso es un ídolo. Si tu hijo ocupa el lugar de Dios, eso es un ídolo. Tú sabes, y eso, entonces cuando tú sacas a Dios del lugar que le corresponde, que es el primer lugar, y pones lo que no es Dios en el lugar de Dios, toda la vida se pone patas arriba. Una mujer o un hombre que tiene a su hijo por primera cosa en su vida, va a desatender a su cónyuge. Una mujer que para ella lo primero en su vida sea su hijo, no se va a ocupar del marido. Va a ser más madre que mujer. Y una mujer que para ella, un ejemplo suponiendo, que para ella lo primero es su marido, que nada en la vida, va a ser más mujer que madre. El marido va a estar contentísimo y los hijos van a estar. Una mujer que el primer lugar de su vida es Cristo, el marido tiene un lugar y los hijos tienen el lugar que le corresponden y todo está en orden. ¿Ustedes entienden lo que es la idolatría? La idolatría es sacar una cosa que es Dios, es sacar a Dios de medio, poner una cosa en el lugar de Dios. Y cuando tú pones una cosa en el lugar de Dios, todo el orden, ¿qué pasa a las personas que su vida es la bebida? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está el trabajo? ¿Lo pierde por qué? ¿Le importa la familia? ¿Le importa el trabajo? ¿Le importa cómo luce? ¿Qué es lo que le importa? Ese es Dios para él. Eso es lo que es un ídolo. Por eso cuidado, que hasta la Biblia puede ser un ídolo. Porque si tú pones la Biblia por encima de la misericordia de Dios, esto para ti es un ídolo. Si tú te la vida entera, si no está puesto aquí, no está en ningún lado. Como si Dios necesitara de un libro. Para muchas personas la Biblia es un ídolo, porque para muchas personas la Biblia ocupa el lugar de Dios. Y el Señor lo dijo, uno más grande que el templo está aquí, que soy yo. Porque los judíos habían puesto el templo en primer lugar sobre Dios. Por eso tenemos que la idolatría, por eso la idolatría es lo que más detesta y odia el Señor, porque aquí así comienza el primer mandamiento. No tendrás otro Dios fuera de mí. Ahora sería bueno que nosotros nos pudiéramos pensar cuántos dioses nosotros podemos tener en nuestra vida, porque el mundo, la televisión y los medios de comunicaciones continuamente nos están presentando ídolos. Y es que ni se esconden. ¿Cómo le dicen al programa ese de cantante que anda por ahí? American Idol. El ídolo americano. Eso es lo que es un ídolo americano. ¿Y cómo le dicen a la gente de Hollywood? Los ídolos de la televisión y los ídolos de la pantalla. Valientes ídolos que se están muriendo llenos de pastillas para dormir porque no pueden ni dormir. Pero muchos de nuestros jóvenes en América Latina están siguiendo esos ídolos del rock y por eso quieren identificarse con Michael Jackson y con el otro y con el otro. Hoy en día la cultura presenta, últimamente los jóvenes están presentando el ídolo de la homosexualidad. Y mucha gente sin quererlo ser dice que lo son porque eso es lo que está de moda. Eso es lo que es un ídolo. La moda, cuando la moda domina tu vida, es un ídolo. Hasta hace no mucho fumar puro, fumar tabaco era cosa de viejos cubanos que fumaban en la calle 8. De buena primera, se puso de moda fumar puro. Tú veías a todos los muchachos en la playa fumando y escupiendo porque no soportaban aquello que tenía. ¿Pero por qué lo estaban haciendo? Hermano, por ahí empieza el demonio, controlando a la persona por cosas, por bobería, y eso va profundizando, y cuando viene a ver, termina controlándote tu vida totalmente. Por eso toda adicción es parte de la idolatría. Toda adicción es idolatría. Por eso la idolatría, dice la iglesia en el catecismo,
en el punto 21.13. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos de paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en el lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, del poder, del placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es por tanto incompatible con la comunión divina. ¿Se recuerdan los mártires? ¿Qué le decían a los mártires? Tienes que decir Nerón, el César, es Dios, es Señor. Y los mártires decían, nosotros solamente podemos decir que Cristo es Señor. Y ese es el enfrentamiento del Imperio Romano contra el cristianismo, que es el enfrentamiento de estos últimos días y que parte de este. Y eso es lo que el demonio es promotor de ídolos. El demonio lo que quiere es suplantar el corazón del hombre por un ídolo que él quiere poner. El demonio es el fabricador de ídolos. En el paraíso, ¿qué fue lo primero que hizo? Suplantar a Dios por el mismo hombre. Tú puedes ser igual que Dios. Esa es la gran tarea del demonio, es llenarnos. Por eso que hoy en día todos los medios de comunicación, sobre todo este país, continuamente lo que hace es presentarnos ídolos, cosas que ocupen el lugar tuyo en tu vida y diga, esas cosas antiguas, no le hagas caso a Dios de Israel, haz lo que tú quieras, haz lo que está haciendo del hombre un ídolo. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó del país de Egipto, del lugar de la esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. La superstición, en este mandamiento prohíbe todo tipo de superstición. ¿Qué cosa es la superstición? Dice el catecismo, es la desviación del sentimiento religioso y de la práctica que impone. Puede afectar también el culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otras partes legítimas y necesarias. Atribuir su eficacia a una sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en superstición. La superstición es parte de lo que está prohibido en este mandamiento. Fíjate lo que dice, la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que imponen. Un sentimiento religioso, quiere decir, cuando tú eres una persona que amas a Dios, si tú amas a Dios, eso te impone ciertas prácticas, ¿no? A ver qué práctica te impone amar a Dios. ¿Qué práctica le impone a usted de amar a Dios? La oración. La oración es una práctica del amor a Dios. Si tú amas a Dios, tú oras. Y de ahí vienen diferentes tipos de oración. El rosario de la Divina Misericordia, el rosario de la Virgen María, el Via Crucis. Cuando uno ama a Dios, ese amor a Dios te va imponiendo ¿qué cosa? Ciertas cosas, prácticas que nosotros hacemos. Dice la iglesia, la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas del sentimiento religioso. Es coger una cosa y hacerla poderosa por lo que la cosa es, no por lo que significa. Le pongo un ejemplo. La gente que se pone el escapulario. El escapulario es algo bueno y dado por Dios. Pero mucha gente se pone en el escapulario para que no te pase nada malo. Eso es una superstición. ¿Usted entiende lo que es la superstición? Es la desviación. Porque el escapulario no es nada más que la manifestación externa de un compromiso que tú has hecho interno. Tú estás consagrado a la Virgen, tú has querido seguir lo que la Virgen ha pedido y ese compromiso que tú haces de vivir de acuerdo a lo que la Virgen ha pedido, que es seguir a Jesús, y tú has hecho ese compromiso, por ejemplo, en cualquier orden, el orden del cambio. Entonces ese compromiso, ¿cuál es el signo externo del compromiso que tú has hecho? El escapulario. El escapulario tú lo tienes para cada vez que tú lo veas, te acuerdes que tú tienes un compromiso. Ahora, ¿qué cosa es lo que hace el compromiso? ¿El escapulario o lo que tú quieres hacer dentro de ti? Entonces, si tú te pones el escapulario para que no te pase algo malo, eso es superstición. Se convierte en un amuleto. Las personas que cogen y dicen, mira, guarda esta estampita de San Judas Tadeo porque es muy milagrosa. Eso es superstición. No hay estampitas milagrosas. Milagroso solamente es Dios. San Judas Tadeo es un intercesor delante de Dios y punto. ¿Tú me entiendes cómo una cosa sana de la devoción se puede desviar en qué?
En superstición. La gente que se pone el rosario en el cuello. O la gente que pone cositas para que cosas que cruce la cruz de San Benito. Y yo uso la cruz de San Benito. Pero la cruz de San Benito no es un amuleto contra el diablo. La cruz de San Benito es un símbolo de que tú estás comprometido a luchar contra Satanás. Y tiene un exorcismo escrito alrededor. Pero no es la cruz no es el objeto lo que da el poder. Es lo que simboliza que es el sacrificio de Jesús. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? La superstición. Esas son las supersticiones que pueden surgir de las personas cuando no conocen la fe. ¿Cuánta gente que no conoce la fe toma muchas cosas de la iglesia como superstición? Y ponen a San Antonio de cabeza o yo no sé qué santo coge y le hacen yo no sé qué cosa y lo guardan y lo castigan hasta que... Son muchas supersticiones, pero ahora también está la superstición que no es católica. Está peor la superstición de la superstición. Voy a poner un vaso de agua para que no me pase tal cosa. Voy a ponerle a mi hijo o mi nieto un azabache. La piedrecita prieta esa, para que no le hagan mal de ojo. Eso es superstición. Eso no es propio de un cristiano. A tu hijo lo cuida el ángel de la guarda, a tu hijo no lo cuida una piedra. Y ríanse, que a lo mejor los nietos de ustedes andan con azabache. Ríanse, revisen lo que tienen en el cuello sus hijos y sus nietos. Revisen lo que hay en la cartera de ustedes. No vaya a ser que haya un cristal de cuarzo, cualquier porquería metida en la cartera de ustedes. Porque decimos, pero muchas veces nosotros decimos, yo no creo en eso, pero por si acaso yo lo tengo. Y recuérdense lo que le pasó a Moisés. ¿Se recuerdan lo que pasó a Moisés por un por si acaso? Perdió la promesa de Dios. Por un por si, Dios no es Dios de por si acaso. Cuando tú le pones, por ejemplo, un niño, un azabache para que no le haga mal de ojo, tú estás diciendo que tu confianza de que ese niño no le pase nada, no está puesta en Dios, está puesta en esa piedra. Entonces en el momento de tribulación, Dios no viene en su auxilio. Porque tu fe está puesta en lo que tú le pusiste, no en Dios que lo puede guardar. Y eso es lo que pasa con superstición, que ocupan el lugar de Dios sin ser Dios. Y el cristal de cuarzo y tantas tonterías que hoy en día te venden, un Buda puesto virado para yo no sé dónde, un elefante virado de espalda para tal lugar, Eso, hermano, lo dice el Catecismo de la Iglesia, es pecado grave. Pecado grave de ofensa a Dios. Yo quisiera ver cuánta gente vi confiesa. Yo he tenido puesto en mi caso un vaso de agua. Porque nosotros pensamos que los pecados se reducen al sexto mandamiento. Y todos los pecados desde el 1 son pecados graves. Y el primer mandamiento es la base de todos los mandamientos. Porque todo lo que tú vayas a romper detrás de estos, ¿tú sabes por qué tú lo rompes? Porque tú no tienes a Dios primero, en el primer lugar. O sea que todos los demás pecados salen de romper el primer mandamiento. No tendrás otro Dios. Nosotros tenemos que entender que las prácticas de la iglesia, y lo hemos explicado tanto en la Eucaristía como en muchas cosas, son señales que se ven, pero que nos hablan de algo que no se ve, que son las imágenes. ¿Qué son las imágenes? Las imágenes nos hablan de una, que lo decía, no sé si era San Juan Crisóstomo, decía, el honor que le damos a las imágenes, no se lo damos a las imágenes, se lo damos a los que ellas representan y que están en el cielo. Por supuesto que yo sé que esa Virgen María no es Dios, es una estatua, pero sé quién viene y escupe esa estatua, tiene un problema conmigo. Como el que escupe una foto de mi madre, el que escupe una foto de mi madre no está copiando a mi mamá, pero me está faltando el respeto a mí. Y por eso nosotros le damos el respeto que le damos a los símbolos religiosos, no por lo que son, sino por lo que representan. Porque los símbolos que tenemos en la iglesia representan visiblemente las cosas que nosotros no vemos. Por eso vamos a ver que desde que comienza la alianza, todo Israel se llena de símbolos que se ven, el candelabro, el arca, la tienda, la pila de bronce del agua, el incienso. Desde que se hace la alianza, Israel se llena de símbolos, porque Dios quiere que nosotros tengamos símbolos, porque Dios sabe que si nosotros no vemos, muchas veces no recordamos. No recordamos. Y tal es así que cuando uno tiene puesto la cruz de San Benito por fuera, uno se comporta diferente que cuando no la tiene puesta. Porque ese símbolo que tú tienes puesto, te dice, frena, la gente me está mirando, porque los símbolos, recuérdense lo que le dije del documental de WTN, lo que dijo el cura viejito al joven, no se pueden quitar los signos, porque cuando se quitan los signos, se pierde el rumbo. Por eso, eso es lo que nos habla este primer
mandamiento: no tendrás otro Dios fuera de mí. Lo que sigue, acuérdense que aquí no hay número, aquí todo está seguido. No tendrás otro Dios fuera de mí, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay en los cielos, debajo de la tierra, en las aguas o debajo de la tierra. Prohíbe. Este párrafo está en relación con el versículo 3. No tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna. ¿De qué no te harás escultura ni imagen alguna? De Dios no te harás. ¿Y por qué dice de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra? Porque los egipcios adoraban peces, adoraban hipopótamos, adoraban astros, adoraban. Por eso dice, no te hagas imagen de Dios, de nada de lo que tú ves en ningún lado. ¿Por qué Dios prohíbe hacer imagen de Dios? A ver, ¿por qué ustedes creen que Dios prohíbe hacer imagen de Dios? Es que Dios era espíritu. Dios no se podía representar porque a Dios nadie lo había visto. Dios no se podía representar, nadie podía hacer una imagen material de algo que no tenía materia. Por eso que, y los dioses de Egipto, ¿qué cosas eran? Materia, no eran espíritu, eran materia. Por eso el Señor le dice, no te harás otro Dios, ni te postrarás delante de esas imágenes de Dios, ni le darás culto a esas imágenes de Dios, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Dios es celoso de su... Ahora bien, si ustedes van a la epístola de Colosenses, si ustedes van al final de al final de la Biblia, a la epístola de San Pablo, a los Colosenses, San Pablo va a decir algo muy, muy profundo en Colosenses 1. Dice, Colosenses 1:13, hablando de Cristo: Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Pero lo que dice Colosenses 15, Él, ¿quién es Él? Dios, Él, Cristo, es imagen visible del Dios invisible. Hasta el momento de la encarnación, Dios no tiene imagen. Hasta el momento de la encarnación, ¿qué cosa es Dios? Espíritu. Pero en la encarnación, dice, ¿qué cosa dice San Pablo? Es la imagen visible del Dios invisible. A partir de la encarnación, Dios tiene cuerpo, y por eso a partir de la encarnación nosotros podemos representar a Cristo con forma humana, porque la figura de Cristo no son, y eso es la gran equivocación, las estatuas de Cristo y los íconos de Cristo no son retratos de Cristo, son símbolos. ¿Qué cosa es un retrato? Tú lo miras y es igual que la persona, ¿no? Tú miras tu retrato de la licencia y ves que quedaste mejor o peor, te reconoce. Pero un signo no es un retrato. Nosotros no sabemos si que Jesús tuvo los ojos azules, si tenía la barba así, porque los íconos, las imágenes, es lo que tenemos que tener en claro, no son retratos, son símbolos. Hay personas que dicen, ¿cómo pueden pintar a Cristo si ustedes no lo vieron? Nosotros no estamos pintando a Cristo, nosotros estamos representando simbólicamente que el Dios que era invisible se hizo visible en la encarnación de Jesucristo. ¿Ustedes entienden eso? Por eso, lo que está prohibido, y vamos a ver la semana que viene, lo que está prohibido no es el hecho de hacer imágenes, el hecho de decir que esa imagen es Dios. Porque vamos a ver que inmediatamente que el Señor da esta prohibición, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo o en las aguas. ¿Qué le dice Dios a Moisés cuando hace el arca para guardar este pacto? Que le ponga encima 2 querubines, 2 ángeles de oro. ¿Y qué cosas son los ángeles? No son figuras de lo que está arriba en los cielos. Entonces, ¿cómo Dios va a prohibir algo e inmediatamente decir, ok, pero dame un par de imágenes y ponerle en el lugar más santo de Israel, que es el propiciatorio? ¿Cómo Dios va a prohibir hacer imágenes y decirle a Moisés, hazte una serpiente de bronce y todo el que la mire? Hermano, por menos que eso hubieran llamado los pastores hoy en día a Moisés idólatra. ¿Tú viste lo que yo le dije a Moisés? Hazte una serpiente de bronce y todo el que la mire se sana. Hermano, eso parece una llamada a la idolatría. ¿Pero qué cosa era la serpiente levantada? Un signo. ¿Qué cosa es lo que mordían los israelitas? La serpiente. ¿Y qué es lo que está levantado y sana?
La serpiente, el Señor dice, con lo mismo que yo castigo, yo sano. Es un signo. Si leen, vamos a leer después, cuando la construcción de la morada, arriba del arca habían dos ángeles gigantescos que se tocaban ala con ala, que de cada punta de ala, cada ala habían 5 metros. ¿Cómo Dios va a prohibir algo y después lo va a mandar a hacer? ¿Qué más en el mar de agua que estaba a la entrada del templo de Jerusalén y de la tienda de la propiciación? Abajo habían cuatro bueyes. ¿Qué cosas son los bueyes? Símbolo de algo que camina sobre la tierra. Si ustedes dan cuenta, o Dios es incoherente y prohíbe hacer una cosa, inmediatamente después, ¿qué hace? Manda hacer lo que prohibió, o tenemos que entender que Dios está hablando de otra cosa. No te harás imagen, ni te postrarás delante de esas imágenes. ¿De qué? De otros dioses, de otros dioses. Eso es lo que es la idolatría. ¿Y por qué el Señor prohíbe hacer imagen? Porque están recordando que estamos hablando, aparte de antes de la encarnación, estamos hablando de hace 4.000 o 6.000 años atrás. ¿Ante qué se postraban los egipcios? Ante imágenes de dioses, de cocodrilos. Por eso Dios le dice, no te postres, tú no eres como los egipcios. Ahora, cuando yo me arrodillo a rezar, si yo me arrodillo delante de este Cristo, un ejemplo, yo le estoy rezando a la estatua de madera. Yo creo que está muy mal si yo le estoy rezando a la estatua de madera. ¿A quién yo estoy rezándole? A Dios del cielo. Pero yo prefiero rezar mirando esa imagen que rezar mirando la pared. ¿Usted entiende lo que yo le digo? Las imágenes son puntos de referencia para no distraerte en la oración. ¿Qué le decía? ¿Qué hacen los judíos cuando están en el muro de los lamentos? Se tapan la cabeza con el talit. ¿Para qué? Para no distraerse, porque no tienen nada adelante. Nosotros no nos distraemos porque en esta oración le enfocamos en una imagen, pero no le estamos orando a la imagen. Si ustedes van a Israel y van al muro de los lamentos, ¿qué hacen los judíos con el muro de los lamentos? Ellos besan el muro de los lamentos y cuando se van caminando de espalda, no le dan la espalda al muro. Ahora yo pudiera decir, ellos están adorando al muro. Pudiéramos decir, están adorando al muro. Un protestante, si yo hago eso a esta estatua, vengo y beso la estatua y me voy caminando de espalda, ¿qué es lo que me diría un protestante? Estoy adorando la estatua. Entonces los judíos y ellos que van al muro también y se pegan al muro y besuquean el muro, entonces también ellos están adorando al muro. Yo no soy tan tonto. Yo sé que ellos no adoran al muro. Yo sé que para ellos el muro es un símbolo del templo que Dios había construido de la gloria de Israel. Y como ese muro es lo que queda del templo, para ellos, ¿qué cosa es el muro? Un signo, tal como la imagen para mí. Es un signo. ¿Ustedes entienden lo que le estoy diciendo? Son signos. ¿Qué hizo? ¿Qué dice el libro de Josué? Que Josué con todas las tribus de Israel se postró un día entero delante del arca. ¿Qué cosa es el arca? Una caja. ¿Y qué tiene encima? 2 ángeles. Entonces vamos a decir que Josué es idólatra. ¿Por qué Josué se postró delante del arca? Porque el arca simbolizaba el pacto de Dios. El arca era un signo. Yo creo que estamos ustedes cojan la idea de lo que estoy diciendo. La idolatría no es arrodillarse delante de algo. La idolatría es un movimiento del espíritu. Cuando tú te sometes a aquello que tú piensas que es Dios. Yo puedo arrodillarme por aquí como me arrodillo. Yo me arrodillo cuando oran por mí. Yo estoy rezando al cuadro. ¿A quién yo estoy rezando? ¿Y qué cosa entonces es doblar la rodilla? La rodilla es otro signo de oración. Doblar rodillas es un signo de oración. ¿Qué cosa es levantar las manos? Un signo de alabanza. Son signos. La adoración es un movimiento donde el espíritu tuyo se somete a aquellos que tú piensas que es Dios y es más potente que tú. Si tú doblas la rodilla, pero no estás adorando a nadie, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Job cuando vio a los ángeles? Se postró delante de los ángeles. ¿Los ángeles lo castigaron? No le dijeron, levántate, porque ellos entendieron que Job que Lot los estaba saludando de la forma oriental. Ahora Juan en el Apocalipsis se arrodilla porque va a adorar al ángel. ¿Y qué le dice el ángel? No me adores, que yo no soy Dios. Los dos se adoraron, a uno le llamaron la atención y al otro, y a Juan,
Claro que sí, el ángel te dijo, levántate, no me adores. Seguimos la semana que viene con el primer mandamiento. Tenemos son 10, imagínate tú, hay algunos que son más cortos que los otros. Después vamos a ver las leyes cultuales, cuando el Señor manda a hacer todos los ornamentos y cómo se forma el culto de Israel, que tiene relación con el culto. Cuando empecemos con el culto de Israel, ustedes se van a dar cuenta que hay muchas cosas que son familiares a ustedes. Cuando empiecen el culto de Israel van a ver que hay sacerdotes vestidos con trajes que brilla con mitra, van a ver gente moviendo incensario, van a ver candelabros con vela, cajas de oro, con pan adentro y una luz puesta al lado. Ustedes van a ver el culto de Israel, para ustedes le va a ser extremadamente familiar y se van a dar cuenta que nuestro culto de la iglesia proviene del culto de Israel. Van a ver que el culto de nosotros católicos tiene una raíz muy profunda, pero eso lo vamos a ir viendo según cuando terminemos. Ahora estamos solamente en los mandamientos y en el primer mandamiento, que es la base de toda la alianza. ¿Cuál es la base de toda la alianza? No tendrás otro Dios fuera de mí. Esa sigue siendo la base de la antigua alianza y sigue siendo la base de la nueva alianza. Porque nosotros los cristianos no podemos tener otro Dios fuera del Dios que nos reveló Jesucristo. Eso vino Jesucristo a revelarnos el verdadero Dios, que Israel lo conocía de oídas, nosotros lo conocemos de tú a tú. El sacerdote pregunta, ¿han venido ustedes libremente? Libre y voluntariamente. Y ambos tienen que decir en voz alta, sí, hemos venido. Eso es una alianza. Por eso San Pablo en Efesios 6 dice que lo más cerca de la alianza de Dios con Israel y con nosotros, con la iglesia, es un matrimonio. Por eso los místicos llaman la unión de Dios con su pueblo matrimonio, donde Dios es el novio y la iglesia, en este caso Israel, es la novia. Pero vimos que las estipulaciones del pacto tenían bendición y tenían maldición. Vemos que Israel no cumplió el pacto. Israel incumplió totalmente el pacto. Y no solo incumplió totalmente el pacto, mató al testador del pacto, que es el Mesías, el Señor Jesús. Por eso vemos que el libro del Apocalipsis, y ya estudiamos aquí hace como 2 años, el libro del Apocalipsis, ¿qué es lo que narra el libro del Apocalipsis? Lo que le sucedió. Bueno, estamos estudiamos la semana pasada el prefacio de los 10 mandamientos en Éxodo 20, estamos en el libro del Éxodo, y hablamos algo la semana pasada que es bueno recalcarlo otra vez. Recuérdense porque eso no se habla, recuérdense que dijimos que el Señor hace con su pueblo, ¿qué cosa? Un pacto, una alianza. Y la alianza, recuérdense que la alianza, hablamos lo que es una alianza la semana pasada. ¿Se acuerdan lo que es una alianza? Un contrato es un intercambio de ¿qué? De cosas. Yo te doy esto y tú me das eso. Una alianza no es un intercambio de cosas. Una alianza es un intercambio de vida. Yo soy tuyo y tú eres mío. Es la gran diferencia entre un contrato y una alianza. Las personas que hacen un contrato, después que lo hacen en la cruz, también tienen cumplimientos. ¿Y nosotros lo incumplimos o no lo incumplimos? Lo incumplimos más que Israel. Y yo le dije a ustedes, ¿por qué no cae sobre nosotros el castigo del incumplimiento del pacto? Dijimos, para los que no vinieron, pues ya veo que se lo recuerdan bien, pero para los que veo que todos están desesperados por decirlo porque se acordaron bien, gracias a Dios. Dijimos que sobre nosotros no cae el castigo del pacto que hemos violado en el Cristo, porque Jesús en la cruz cumplió el castigo de los que incumpliéramos el pacto. Por eso lo que cayó sobre Israel, que debía caer sobre la iglesia, no cae sobre nosotros, ya cayó en Cristo. Por eso dijimos que el pacto se cerró el Jueves Santo en la Eucaristía, cuando Cristo dijo, esta es la sangre de mi alianza nueva y eterna. Jesús firmó el pacto con nosotros en la Eucaristía, por eso la Eucaristía es la fiesta del pacto. Y en la cruz, Jesús, ¿qué hizo? Cargó sobre él el castigo que debía caer sobre nosotros. Se incumplirman, no se vuelven a ver. La alianza forma familia, la alianza forma vínculos familiares. Por eso dijimos que ¿a qué se parece el pacto de Dios con Israel? A matrimonio. Bueno, es más que se aprendieron bien la lección. Pero dijimos que a pesar que la alianza es eterna, la alianza tiene estipulaciones. Y vamos a ver que al final del libro de Éxodo y en Deuteronomio hay estipulaciones. El Señor va a decir al final de todo el Deuteronomio, que es la segunda ley, va a decir, si cumples lo que yo te he mandado hoy, sobre ti vendrá esta bendición. Mas si incumple lo que hemos pactado, sobre ti vendrá esta maldición.
No es que el Señor maldice, es que el Señor va a decir lo que cae sobre las personas que se apartan de una alianza que hacen voluntariamente con Dios, porque esta alianza la hizo Israel voluntariamente con el Señor, porque Moisés le preguntó, ¿quieren ustedes sellar esta alianza? Es como explicamos en el matrimonio, que antes de la ceremonia de matrimonio, y Israel, por no cumplir el pacto. Los 7 sellos que se desatan son las 7 estipulaciones del pacto con Israel. Cada vez que se recuerdan cuando aparece el libro en el cielo. ¿Alguien podía abrir el libro? Nadie podía abrir el libro. ¿Quién es el único que pudo abrir el libro? Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué nadie podía abrir el libro? No, porque todos habían incumplido el pacto. ¿Quién es el único que había cumplido el pacto? Dios. Por eso Él es el que puede abrir el libro. Y según va abriendo, va rompiendo los sellos, o sea, según se va abriendo el rollo, van cayendo sobre Israel las maldiciones del incumplimiento del pacto. Y vemos como Israel se acaba el mundo de Israel, Israel desaparece, el templo, todo el pacto de Dios desaparece. Dijimos que Dios tiene un pacto con nosotros, que lo hizo Jesús en la cruz. Y quiero recalcar eso. Se recuerdan que dijimos que el pacto que Jesús hizo